Bendiciones con todos. Tema 130. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús es interrogado por Anás. Y utilizamos San Juan capítulo 8, versículo del 19 al 24, que dice lo siguiente. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Después de narrar los acontecimientos relacionados con la negación de Pedro, Juan deja en pausa esta historia para continuar con la otra que ya venía relatando y que consideramos en los versículos que van del 12 al 14. Este es el interrogatorio de Jesús ante Anás. Como ya lo dijimos anteriormente, Anás había sido en el pasado el sumo sacerdote, pero ahora se encontraba depuesto de su posición como tal. Sin embargo, aún seguía ejerciendo su influencia en el Sanedrín, y para este tiempo su yerno Caifás era el sumo sacerdote. Por su influencia, decidieron llevar a Jesús primero ante la presencia de Anás, el cual lo interroga, violando así todos sus derechos legales, ya que nadie podía ser interrogado previo a presentarse en una audiencia formal y ser acusado con al menos 2 testigos. A partir de aquí veremos cómo Jesús es llevado de un lugar a otro con el propósito de juzgarlo. Anás interroga a Jesús. Cuando Jesús estuvo enfrente de Anás, lo primero que éste hizo fue interrogarlo en cuanto a sus discípulos y su doctrina. Dice el texto: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos y su doctrina. Es curioso ver el título con el cual Jesús llama a Anás, sumo sacerdote, cuando realmente el sumo sacerdote era Caifás. Sin embargo, ya dijimos que si bien es cierto Caifás era el sumo sacerdote oficial, pero Anás ejercía su influencia detrás de él, y por eso a veces los autores bíblicos lo llaman sumo sacerdote. Por ejemplo, Lucas capítulo 3, versículo 2, escuche lo que dice. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora bien, este le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿A qué se refería? En cuanto a la pregunta respecto a sus discípulos, estos hombres se preocupaban porque la fama que Jesús había adquirido pudiera encender los ánimos de los judíos radicales que esperaban una excusa para iniciar la liberación de la nación y así organizar en su nombre una revuelta contra los romanos. Mire lo que dice San Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La nación judía siempre se caracterizó por sus
constantes rebeliones en contra de sus opresores, y al estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos encontrar que se levantan algunos hombres afirmando ser el Mesías, que condujeron a los judíos a pequeñas rebeliones sin éxito. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reunidos en nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este hombre o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podemos destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Mire. Sin embargo, el Señor no tenía ningún interés en organizar una resistencia armada en contra de los romanos. También le preguntó en cuanto a su doctrina, quizás para encontrar en él alguna palabra que pudiese usar en su contra. Durante todo su ministerio siempre buscaron tentarle y hacerle caer a través de una pregunta difícil. Así lo hicieron cuando lo llevaron la mujer sorprendida en adulterio. Escuche lo que dice Juan capítulo 8, versículos 4 y 5. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales. Tú, pues, ¿qué dices? O cuando le preguntaron cuanto al tributo que se le daba a César en Mateo 22, del 17 al 18. Mire lo que dice. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O cuando le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos, en Mateo capítulo 22, versículos 24 al 28. Escuche lo que dice. Diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? O cuando le preguntaron acerca de cuál era el mayor de los mandamientos, en Mateo 22, versículo 25 y versículo 36. Escuche. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? De esta forma y otra buscaban cómo atraparlo en alguna pregunta maliciosa, pero en ninguna tuvieron éxito. De hecho, su doctrina era acertada, en armonía con las Sagradas Escrituras, muy diferente a la enseñanza de los fariseos. Por ello la gente se maravillaba de su doctrina. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, esto que está haciendo Anás de interrogar a Jesús era ilegal desde toda perspectiva. Por tanto, la ley romana establecía que antes de hacerle cualquier pregunta a un acusado, tenía que estar en presencia de juez y de un jurado. Tenía derecho a defenderse, ya que sea a través de un abogado o por sus propias palabras. Sin embargo, Anás estaba fallando en este punto.
Lo otro es que la ley de Moisés establecía que nadie podía acusarlo de nada si no era por la boca de al menos 2 testigos. Sí, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá tal acusación. Así que de esta forma Anás violaba los derechos de Jesús al interrogarlo y querer acusarlo de un delito. Sin embargo, Jesús se niega a afirmar o negar algo. Simplemente le dice que todo lo que había dicho lo dijo de manera pública y no tenía nada de qué avergonzarse. El Señor había sido claro y conciso en su mensaje. Nunca dijo nada en oculto. Siempre habló la verdad, en total armonía con las Escrituras. Su conducta fue intachable, pero si estos hombres querían corroborar esto, Jesús les dice que no le pregunten a él, sino a la gente que lo escuchó y lo conoció. En estas palabras encontramos una verdad fundamental y clave en el liderazgo cristiano, y es el testimonio de las personas que lo conocen. De muy poco sirve un liderazgo que no es sincero e íntegro. Un liderazgo que no está del lado de la verdad y tiene un mal testimonio delante de las personas. Jesús no tenía de qué avergonzarse y no se preocupaba si le preguntaban las personas que lo conocieron porque su conciencia estaba limpia. En él podemos encontrar personas que fueron intachables y que no tenían de qué avergonzarse delante de las personas. Así tenemos a Samuel, que al despedirse del pueblo de su cargo de juez, les pidió que atestiguaran en su contra si si él había hecho algo malo. Esto es interesante. Escuche 1 Samuel capítulo 12, versículo del 3 al 4. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. También tenemos el caso de Daniel, quien fue investido por sus enemigos que buscaban de qué acusarlo delante del rey de Persia. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El mismo apóstol Pedro atestiguó delante de los ancianos de Éfeso que no tenía de qué avergonzarse en el tiempo que estuvo al lado de ellos sirviendo. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo del 18 al 21. Dije Pedro, es Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De esta forma, el liderazgo de Cristo fue transparente y totalmente agradable a los ojos de Dios. Lo único que les quedaba a sus enemigos era acusarlo basado en mentiras y en testigos falsos. El abuso de los acusadores. Ante la respuesta de Jesús y el hecho de que no existía evidencia que lo culpara de haber cometido un crimen ante Dios y el gobierno, sus captores no tienen más que recurrir a la violencia para expresar su ira e impotencia.
Dice el texto, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Sin embargo, Jesús se mantiene firme en su posición, sabiendo que no tenía de qué avergonzarse. Dice el texto, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Con estas palabras, sus captores no tenían más de qué acusarlo, y por ello Anás decide que lo mejor es que se lo lleven a Caifás para que éste decida qué hacer con Jesús. Dice el texto, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. De aquí en adelante, Jesús estará yendo de un lugar a otro para ser juzgado. De aquí lo llevan ante Caifás y el consejo de los principales sacerdotes, saduceos y fariseos, donde se les acusará con testigos falsos y se les escarnecerá y golpeará, como dice Mateo capítulo 26, versículos de 57 al 68. Luego será enviado a Pilatos, el gobernador de Judea, como dice Lucas capítulo 23, versículo del 1 al 7. Y luego de este, al saber que venía de la religión de Galilea, se lo enviaron a Herodes para que él lo juzgara, como dice Lucas capítulo 23, versículo de 8 al 11. Sin embargo, esto solo se burló del Señor y se lo envió de regreso a Pilato, el cual al final, después de azotarlo, lo condenó a crucifixión. De esta forma, nuestro Señor sufrió el abuso de sus acusadores y el desprecio de los jueces, los cuales, en lugar de hacerle justicia, lo menospreciaron y lo condenaron a muerte como que si fuese un criminal cualquiera. Sin embargo, todo esto era necesario para que ocurriera, para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Jesús es llevado a juicio, pero un juicio falso, un juicio mentiroso, que lo llevan de un lugar a otro, siendo totalmente inocente. Es que así somos los seres humanos. Nos encanta acusar. Nos encanta acusar chismes y creerlos. Hacemos una verdad de esos chismes. Y eso es lamentable en nuestras vidas. ¿Sabe? Nuestra vida tiene que cambiar. Y el único que la puede cambiar es el Señor Jesucristo. Por eso le animamos a que usted venga a Cristo. Por eso le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies del Señor. Repítala con todo su corazón. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Ahora lea la palabra, estudie, busque aplicarla, ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanzas y venga a la iglesia a seguir aprendiendo, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Aquí hemos aprendido cómo los juicios injustos que hicieron en contra de Jesucristo, los juicios falsos, mi Dios. Y eso pasa hoy día en el mundo, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza al mundo, convenza a la justicia de hacer justicia verdadera, con pruebas eficaces, con pruebas reales, Señor. Y por eso te damos gracias, porque tu Espíritu Santo va a hacer una obra en eso, que tanto la necesitamos. Oramos también por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas, dándote gracias por ellas, Señor. Oramos dándote gracias por la iglesia, por la familia. Llénala de tu Espíritu Santo, llénala de tu Espíritu Santo, llénala de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo haga de la familia y de la iglesia una familia y una iglesia que honre tu nombre y que sea de testimonio pujante en este mundo que adolece. También te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los conocidos que escuchan la palabra de Dios cada día. Que el Espíritu Santo traiga un germinar abundante en cada uno de los que escuchan, Señor. Por esto te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos estudiando, sigamos
aprendiendo, obedeciendo y reenviando a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.